En síntesis, la fotosíntesis es un proceso para el cual una planta va a fabricar su propio alimento para poder crecer. Pero además van a existir algunos factores que influyen en el proceso de fotosíntesis. Los científicos han llegado a la conclusión de que estos factores son los que intervienen aumentando o disminuyendo el rendimiento fotosintético de un vegetal. Es decir, que las plantas, por ejemplo, los vegetales realicen más fotosíntesis o menos fotosíntesis. Dentro de estos factores han reconocido principalmente 4 elementos necesarios para la fotosíntesis, como son la luz solar, la clorofila, el dióxido de carbono y el agua. Por lo tanto, si hablamos a nivel de energía luminosa, uno de los factores que intervienen en la tasa de fotosíntesis es el tiempo de iluminación. Existen especies que se desenvuelven en una mayor producción de tasa fotosintética cuando mayor sea el número de horas que está presente, ¿cierto?, a la hora que se exponga a la luz del sol. Mientras que también hay otras que necesitan alternar horas de iluminación con horas de oscuridad. Es decir, entre mayor iluminación, el proceso fotosintético se lleva con mayor rapidez, porque necesita de energía solar. Entonces, si tiene mayor energía solar, la tasa de fotosíntesis va a ser mayor. Por lo tanto, la intensidad luminosa en cada especie está adaptada a vivir dentro de un intervalo de intensidad luminosa. Hay especies que viven en la penumbra y especies que son fotofilas, es decir, que necesitan grandes cantidades de energía solar. Dentro de cada intervalo, a mayor intensidad luminosa, mayor va a ser su rendimiento, hasta superar cierto límite. Por ejemplo, si una planta necesita 12 horas de exposición a la luz del sol, si está 24 horas, eso no quiere decir que va a aumentar su tasa de fotosíntesis. ¿Por qué? Porque llega hasta un tope, ya hasta cierto límite. Otro de los factores que afectan la fotosíntesis o la tasa fotosintética es la escasez de agua. Ante la falta de agua en el terreno y de vapor de agua en el aire, va a existir un proceso que se denomina como el rendimiento fotosintético, ¿ya? Y este rendimiento va a ir disminuyendo. Esto se debe a que la planta va a cerrar los estomas para evitar su desecación, por lo tanto no va a haber intercambio tampoco de gases. En otras palabras, si los estomas son cerrados, no hay ingreso de dióxido de carbono, por lo tanto la planta no va a poder realizar fotosíntesis porque requiere de dióxido de carbono además de agua. Otro de los factores es la temperatura. Cada especie se adapta a vivir a un intervalo de temperatura óptimo. La eficacia del proceso oscila en llegar a una temperatura a la que sobrevive las plantas, por ejemplo, a bajas temperaturas, o que lo hagan a altas temperaturas, pero siempre va a tener cierto rango. La mejor temperatura es cercana a los 30 grados Celsius. Si la sobrepasa y llega a 40 o más, la tasa fotosintética, ¿cierto?, va a caer. ¿Por qué? Porque está dentro de ciertos rangos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos los líquenes árticos y los alpinos, que en el caso de ellos, el mayor rendimiento fotosintético lo realizan alrededor de los 0 grados Celsius. Entonces, cuando aumenta esa temperatura, la tasa fotosintética disminuye. Lo mismo si la temperatura es inferior a esa. En el caso de la mayoría de las plantas, ¿cierto?, lo realizan a través, por ejemplo, de los 17 grados Celsius, de los 25 grados Celsius. Ahí ocurre la mayor tasa fotosintética, pero si esa temperatura aumenta, la tasa fotosintética o el rendimiento fotosintético disminuye. Y si la temperatura disminuye, el rendimiento fotosintético también lo hace. Las gramíneas, ¿cierto?, tropicales, que son estas plantas que habitan en el trópico, lo hacen a temperaturas cercanas a los 40 grados. Por lo tanto, cuando esas temperaturas aumentan, supera los 40 grados, la tasa o el rendimiento fotosintético disminuye. Lo mismo lo hace si las temperaturas disminuyen. Otro de los factores es también la concentración de dióxido de carbono. Si hay más dióxido de carbono, el rendimiento fotosintético aumenta, ya porque aumenta con la concentración de este en el aire, hasta alcanzar un determinado rendimiento donde se va a estabilizar. Lo mismo que ocurre con la temperatura. O sea, si es extremadamente alto, la concentración de dióxido de carbono tampoco va a ser tan alta la concentración o la tasa fotosintética. Por lo tanto, también vamos a encontrar factores internos de las propias plantas que afectan la tasa fotosintética. En este caso tenemos la edad y el genotipo de la planta, ya estructuras de la hoja y su contenido en clorofila. Por ejemplo, si una planta tiene bajo contenido en clorofila, la tasa fotosintética va a ser baja, ¿ya? Lo mismo que si una planta tiene mucha edad, ¿ya?, o su carga genética no es muy buena, la tasa fotosintética también va a ser menor.
Acumulación de los productos de fotosíntesis en los cloroplastos, como por ejemplo la glucosa que se comienza a almacenar en los cloroplastos, también va a ser un factor interno que va a influir en la tasa fotosintética. Y también la influencia de enzimas que se requieren, por ejemplo la rubisco.